Buenas noches, amigos. El día de hoy hablaremos sobre la evolución de los dispositivos de almacenamiento. Para ello tenemos una presentación con la cual haremos nuestra exposición. Tenemos 3 puntos a tratar el día de hoy. Primeramente, la historia o evolución de la computadora a lo largo de la historia de la humanidad. Segundo, hablaremos sobre los medios de almacenamiento electromecánicos. Y por último punto, hablaremos sobre los medios de almacenamiento electromagnético. Para ello comenzaremos definiendo el concepto de dispositivo de almacenamiento, que es cualquier instrumento capaz de almacenar dispositivo de información. Históricamente se ha utilizado el papel como medio de almacenamiento, en donde el hombre siempre ha registrado su historia, sus datos estadísticos, etc. A partir de ese entonces, el hombre ha tenido la intención de minimizar y almacenar de manera más rápida la información. Por ello, podemos hablar que en la actualidad en un CD podríamos almacenar miles de carpetas archivadas en papel, pero de una manera mucho más práctica, compacta y rápida. Los dispositivos electromecánicos. Podemos decir que desde el año 1600 hasta el año 1900 ha habido una búsqueda constante. Se inventaron diversas máquinas con este propósito. Por ejemplo, William Shakespeare construyó la primera calculadora mecánica en 1623 y se le denominó reloj de cálculo, pues utilizaba piezas de relojería como dientes de engranaje para producir los cálculos. Pero fue Blaise Pascal quien en el siglo XVII, con tan solo 19 años de edad, inventó la primera calculadora del mundo, llamada Pascaline. Podemos continuar hablando ya sobre la evolución del computador, y para ello mencionaremos, por ejemplo, a la primera computadora Mark I, diseñada e inventada en la Universidad de Harvard en 1944. Posteriormente, en 1947, podemos hablar de la ENIAC, diseñada e inventada por la Universidad de Pensilvania. En 1951 aparece la UNIVAC, que fue la primera computadora comercial, y a partir de ahí IBM inicia su producción en serie. De la sociedad actual podemos decir que es previsible su desarrollo, y es muy interesante esperar que esta ciencia siga siendo objeto de atención prioritaria de los gobiernos y de la sociedad en su conjunto. Pasamos ahora a hablar sobre los dispositivos de almacenamiento. Como podemos apreciar en la fotografía, los primeros dispositivos de almacenamiento eran grandes, inmensos, y sobre todo si hablamos de las tarjetas perforadas, pues eran simplemente unos elementos de papel en donde como su nombre lo indica, perforaban signos o señales para poder almacenar información, pero esto producía gran cantidad, gran volumen de documentos que registrar, y sobre todo que eran muy fáciles de dañarse, de deteriorarse. Para ello, desaparecen las tarjetas perforadas y en la evolución del sistema de almacenamiento aparecen las cintas, donde se podía almacenar de manera electromagnética, y por último, posteriormente, aparecen los disquetes bastante grandes, por 105 de pulgada, en donde se almacenaba información. Pero cualquiera de estos dispositivos mencionados, su principal problema era la fragilidad de la información. Vamos a hablar ahora ya de los dispositivos actuales. Los más recientes podemos mencionar el disquete, que por su apariencia podríamos decir que es una caja cuadrada o rectangular, donde en su interior existe un disco realmente en el cual se almacena la información de manera magnética. Pero aún a pesar de la evolución hacia el disquete, podríamos aún seguir diciendo de que era un dispositivo de frágil manipulación. Entonces hacen su aparición en el mercado los CDs y los DVDs. El CD era un disco compacto óptico en el cual se almacenaba la información con mayor seguridad, con mayor durabilidad, pero tenía un principal problema, que no se podía borrar, solamente era de una sola grabada. Luego aparecen los DVDs principalmente como reemplazo de los VHS en formato de película, y la ventaja es que podían almacenar mayor capacidad y con mayor nitidez. Por último, podemos hablar de la estrella de estos momentos, la memoria USB, que realmente fue inventada en 1998 por IBM, pero no fue patentada por él. Su objetivo principal fue sustituir a los disquetes, y al parecer lo está logrando. Su principal ventaja es su pequeño tamaño, pero su gran resistencia, su durabilidad y su velocidad de transmisión.
Con esto podemos acabar de mencionar la evolución de los dispositivos de almacenamiento. Muy buena noche.